al segundo día de este Congreso Internacional de Derechos de la Naturaleza y previamente a las exposiciones tenemos dos compañeras, Verónica Andrade y Patricia, que vienen representando una comunidad indígena y querían tener una deferencia, ¿no?, con nosotros. Cuando queráis. Bueno, primero que todo, pues saludar aquí a todos los presentes e invitarlos, ¿no?, a todos ustedes aquí para que en un momentico nos coloquemos de pie, para que podamos dar inicio también a este espacio de la jornada, de acuerdo también como un agradecimiento a la vida, como un agradecimiento a nuestra madre dadora de vida, la Laguna de la Cocha, pedir permiso también a la ancestralidad de este territorio que nos ha permitido recibirnos, que nos ha permitido encontrarnos, que nos permite también mover la palabra, mover la memoria, y creo que es un llamado desde la ancestralidad, desde la espiritualidad, convencidos de que necesitamos y también es importante aprender a escuchar a los otros seres, ¿no? A los seres invisibles, a los seres que tienen otros lenguajes, que tienen otras maneras de expresarse, otras maneras de comunicarse con nosotros, y precisamente desde este espacio es que pensemos también en el agua, en los árboles, en el viento, que pensemos también en la flora, en la fauna, que hacen posible recrear nuestra vida, que hace posible alimentarnos, que hace posible que nos movamos, y alrededor de toda esta energía que nos permite también avanzar, y de ello también nace el compromiso de que es muy importante entender y comprender que como seres humanos hacemos parte del ecosistema, que hacemos parte también de la vida, y que es nuestro compromiso como seres humanos también sentirnos inmersos en la vida natural, en la vida de la Madre Tierra, en la vida de la Pachamama, porque es ella la que nos transmite la energía, es ella la que nos da la fuerza, y que este espacio que tenemos el día de hoy también nos permita seguir avanzando, seguir aunando esfuerzos en el cuidado de la vida en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, y que a partir también de estos encuentros sigamos abonando, sigamos sembrando, y que sigamos encontrándonos para seguir defendiendo la vida. Como decimos desde nuestra cultura, un pai pai para todos ustedes. Muchísimas gracias, y pues nos podemos sentar. Aprovecho también ya un poco para comentarles qué es lo que encontramos en este mandala. Bueno, comentarles un poco desde nuestra cultura. Siempre para nosotros esta es una ofrenda a la Madre Tierra, y siempre que iniciamos un evento, una actividad, un encuentro, siempre le llamamos el ritual de la armonización. Pues hoy no nos acompañan nuestros médicos tradicionales, pero nuestra tradición está encaminada en eso, en que todo espacio hay que abrirle el espacio también a la espiritualidad, a la sagralidad, para que nos armonice, ¿no? Nos lleve también el pensamiento a sentirnos conectado con lo que vamos a realizar en el día. Entonces eso fue lo que pues quisimos compartir un poquito desde este espacio hacia acá, pues lo que hemos podido ofrendar en el día de hoy está encaminado a los tejidos que hacen muchas de nuestras mujeres. La mayoría de las artesanías que están aquí
son hechas por manos de mujeres y manos de niños y niñas, y una manera también de expresar lo que existe en nuestros territorios. Si ustedes pueden mirar en muchas de las artesanías, lo que queremos representar es lo que existe en nuestro territorio, nuestra forma también de pensar, nuestra cosmogonía, y por eso pues precisamente más algunos productos pues que se dan en nuestro territorio. Entonces eso era lo que queríamos como compartir un poco con ustedes, y muchísimas gracias. Bien, vamos a dar paso a la cuarta mesa de este congreso con Verónica Andrea Matabanchoy, Pedro García Guijarro, Pascual Viola y María del Pilar García Pachón. Listo. Muy buenos días con todos y todas. Reciban ustedes un cordial saludo desde el corazón de la Laguna de la Cocha. Mi nombre es Verónica Andrea Matabanchoy Coral, de la Universidad, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hago parte de las autoridades del Resguardo Refugio del Sol. ¿Sí me escuchan? ¿Sí está bien? Bueno. Del Resguardo Refugio del Sol. Bueno, la Laguna de la Cocha, para nosotros, como bien se explicaba al inicio del saludo que realiza nuestra gobernadora, es un lugar sagrado de importancia espiritual, donde muy orgullosamente habitamos una variedad de culturas, de pensamientos, y donde estamos asentados la comunidad indígena Quillacinga del Refugio del Sol, que hoy con mucho cariño, con mucho afecto, queremos compartir nuestro caminar, queremos compartir nuestro proceso con todos ustedes. No sin antes pues agradecer, y extendemos una gratitud a los organizadores de este maravilloso congreso. Un saludo muy especial a la profesora Aurora Pedro, al profesor Rubén Martínez, a Marc, a Parisi, que organizaron este importante evento que nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno natural y a reconocer y a proteger pues de las diferentes formas de vida. Asimismo, queremos extenderles un cordial saludo a los ponentes que desde el día de ayer y el día de hoy nos han compartido su conocimiento. Gracias por hacer posible esta juntanza de pensamientos, esta minga que hoy nos fortalece también y nos lleva a fortalecer nuestros procesos territoriales. Pues en esta presentación lo que queremos es reflexionar sobre esta intersección y la relación que existe entre los derechos de la naturaleza y las comunidades indígenas, destacando pues el reconocimiento legal de la primera y el conocimiento ancestral de las segundas, y cómo esta relación ofrece un camino hacia esta coexistencia armónica y sostenible en nuestros entornos. Desde tiempos ancestrales, desde tiempos antiguos, las comunidades indígenas pues hemos sido custodios de estas relaciones profundas, de estas relaciones espirituales que se entretejen entre el ser humano y la tierra. En la actualidad, por ello, es de vital importancia reconocer y valorar que esta conexión sagrada no solamente es por motivos de justicia ambiental o de justicia social. Realmente reconocer y valorar esta conexión es un urgente llamado a recuperar el equilibrio pues, que se está perdiendo en nuestro mundo. Los derechos de la naturaleza en nuestro concepto no son meramente pues esos conceptos legales, esos conceptos ambientales. Más bien nosotros lo aterrizamos es como un recordatorio de la necesidad fundamental de poder respetar y proteger la sabiduría y los derechos inherentes que tiene pues cada ser viviente. Y es en este sentido que queremos posicionar este pensamiento y esta cosmología al ser custodios de estas tradiciones. ¿Por qué? Pues porque ofrecen enseñanzas sobre el respeto de la coexistencia pacífica con la tierra y los recursos. Aunado a lo anterior, y para comprender pues plenamente la esencia de los derechos de la naturaleza y el papel crucial que tenemos como comunidades indígenas, es importante abrir nuestros corazones a entender esta cosmovisión que nos guía.
Y no es esta cosmovisión de separar al ser humano, como lo decíamos o se mencionaba en las ponencias anteriores, no es esta, se trata de alguna manera fragmentar la relación entre ser humano y naturaleza, sino se trata de entendernos como un ser interdependiente de un todo sagrado y vivo. En este contexto, entonces, pues la Tierra no es un recurso meramente explotable, sino es un ser con el que estamos intrínsecamente ligados y conectados y de cual pues dependemos para nuestra supervivencia física, espiritual, emocional. Asimismo, y en este sentido, con esta pequeña introducción, queremos contarles y queremos dar voz a esta gran historia de un gran mandato espiritual del pueblo Quillacinga del Refugio del Sol, con unos también breves antecedentes históricos de lo que es el proceso organizativo y cómo desde la aplicación de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, a través del reconocimiento de la jurisdicción especial indígena de la aplicación del derecho propio, se reconoce a nuestro ecosistema, la Laguna de la Cocha, como un lugar sagrado y como lo hemos declarado como sujeto de derechos. Finalmente vamos a reflexionar cómo este gran mandato lleva a unos retos institucionales, pero sobre todo comunitarios, porque nos lleva a reorientar pues nuestras mismas prácticas cotidianas. Dentro de los antecedentes históricos, pues que contarles que la Laguna de la Cocha es un lugar de gran importancia espiritual y ambiental. Somos el segundo cuerpo de agua dulce más grande de nuestro país, de Colombia. Somos la puerta de entrada a la Amazonía colombiana. Somos reconocidos por albergar uno de los ecosistemas más especiales en el mundo. Tenemos los páramos más bajos del mundo, que se encuentran bajo los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Verdaderamente, y como lo podemos observar en las imágenes, en los videos, es un corredor biológico estratégico para nuestro sur. Pues este ecosistema, desde épocas anteriores y más concretamente desde el siglo pasado, ya se ha referenciado como un lugar que tiene un gran potencial para ser explotado. Y como antecedente más relevante de eso, tenemos en la década de los 80-90 que la economía más fuerte que predominaba en el territorio pues es el carboneo y la extracción de madera. Sin embargo, nosotros sí hemos interpretado que ha sido esta misma ley natural, esta misma espiritualidad del territorio la que se ha empezado a regular y la que ha empezado también a hacerse escuchar. Es por ello que cuando vemos que está en auge el carboneo y la extracción de madera, más o menos a la década de los 80 o 90, inicia un proceso organizativo muy importante en el territorio que es en torno a la protección de la Laguna de la Cocha. Es donde empieza la consolidación de las unidades familiares, de las parcelas como nosotros llamamos, como reservas naturales de la sociedad civil. Esta estrategia, digamos que inicia y somos pioneros como Laguna de la Cocha y luego se fue replicando ya a nivel de país. Actualmente se encuentra regulada las reservas de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, que fue un proceso que inició y está siendo acompañado actualmente por la Asociación para el Desarrollo Campesino. El ADC, que es lo que ha generado y lo que ha impactado en el territorio, es darnos una opción de vida, de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Bueno, una vez consolidado este proceso y como bien les comentaba con la importancia ecológica que tiene la Laguna de la Cocha, aún así fueron las decisiones políticas también del Estado y económicas a la vez que vuelven nuevamente a colocar en peligro la vida del territorio. Esta vez pues en la década de los 90 con un proyecto que lo que buscaba era modificar el uso de suelos de la laguna para convertirla en una hidroeléctrica y poder abastecer a la ciudad de Pasto. El proyecto se denominó el Catastro Multipropósito Guamués, que de alguna u otra manera pues iba a colocar en riesgo la vida de uno de los ecosistemas más frágiles y especiales que tenemos en el mundo. Asimismo, nuevamente vemos y podemos interpretar cómo la misma espiritualidad le da la fuerza a la comunidad para organizarse en torno al rechazo a esta iniciativa de proyecto, y lo que provoca es esas juntanzas comunitarias, quienes con la ayuda del llamado para la época el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que en el año 2000 se declara la Laguna de la Cocha como un humedal Ramsar de importancia internacional por ser patrimonio ecológico de la humanidad. Asimismo, por estas mismas épocas, en 1998 más exactamente, y ya con toda la
la organización comunitaria que había dejado el proyecto de la hidroeléctrica, un grupo de abuelos y abuelas del territorio se empiezan a reunir, ubicados y asentados también en las comunidades aledañas de la Laguna de la Cocha, e inician este proceso conocido como el Gran Despertar Quillacinga. Después de 55 años de haberse abolido proferido la ley que disolvió los resguardos y los cabildos indígenas. Después de 55 años, vemos que en 1998 se levanta nuevamente la autoridad tradicional del territorio, se acompaña este proceso siempre desde la espiritualidad del gobierno propio, y es lo que hoy pues nos ha permitido resistir como pueblo milenario para poder mantener pues vivas nuestras tradiciones indígenas. Ahora bien, pues con este breve recorrido histórico y recuento histórico, ya me permito hablarles de cómo hemos iniciado este proceso de la declaratoria de nuestra madre Cocha como sujeto de derechos. Para ello, pues fue necesario en principio sentarnos a analizar también cuáles han sido los precedentes nacionales del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en nuestro país. Es así que nos sentamos a analizar cuáles fueron los argumentos o las consideraciones que tuvo la sentencia, pues una de las más importantes en Colombia, que fue la T, como ya se citó también anteriormente, la T 622 del 2006, que fue la del Río Atrato, pues que obviamente desde un punto de vista amplio, pues sí consideramos que sienta un precedente importante a nivel mundial, pues de que los ecosistemas tienen una voz legal y de que les da un estatus de que deben ser considerados en las decisiones políticas y económicas. Sin embargo, al momento de realizar pues estos análisis, sí nos surge la pregunta, y es que ¿qué tan conectado estuvo el operador judicial con la vida y la espiritualidad del territorio al momento de proferir el fallo? Y con ello pues de ninguna manera queremos minimizar lo trascendental pues de este histórico precedente, pero sí nos sirvió como un parámetro para evaluar esa eficacia después de 8 años de ser proferida ya la sentencia. Es por ello que en Minga de Pensamiento nos sentamos a dialogar en torno a la problemática ambiental de la Cocha, y resignificando también como una medida de mitigación para ello la aplicación de este derecho propio, de este derecho natural que se nos ha reconocido mediante el artículo 346 de la Constitución Política Colombiana. Nos sentamos a analizar y nos empezamos a preguntar por qué, si la Cocha tiene gran cantidad de legislación ambiental que la protege, entre ellas pues es una zona de reserva forestal, tiene un parque nacional natural, es un santuario de flora o fauna, es patrimonio ecológico de la humanidad porque es un humedal Ramsar, esta ya es la zonificación de páramos La Cocha Patascoy, y así gran cantidad de legislación ambiental. ¿Por qué nos encontramos entonces en esta crisis? ¿Por qué estamos atravesando esta crisis y lo que tenemos pues es legislación para aplicar? Porque nos damos cuenta entonces que si ya tenemos toda esta cantidad de leyes alrededor de la protección de la vida, la Laguna de la Cocha tiene sobrecarga de producción piscícola. Porque se siguen expidiendo licencias de construcción en zonas de ronda hídrica y ecosistemas estratégicos, y lo hacen de manera con la permisividad del Estado. Asimismo, pues vemos que la maquinaria amarilla, y pues en algunos cortes del video lo vamos a mirar, la maquinaria amarilla ingresa con el permiso del Estado a realizar apertura de vías en zonas de bosque y del humedal. Asimismo tenemos, si somos un patrimonio ecológico de la humanidad, porque la Laguna de la Cocha no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, no tenemos una PETAR. Nos empezamos a preguntar nosotros como comunidad nativa por qué seguimos expandiendo frontera agrícola, por qué seguimos ejerciendo ganadería y agricultura en los páramos. Es a partir pues de estos y muchos interrogantes que surgen en estas mingas de pensamiento, es donde nos damos cuenta que realmente pues las leyes ambientales dadas desde Occidente realmente no le están haciendo justicia a la naturaleza. Pues en primero porque realmente siguen reflejando una preocupante tendencia hacia el materialismo y a la utilidad económica antes que a la verdadera protección del medio ambiente y la naturaleza. En temas de sustentabilidad con este enfoque, pues es una perspectiva que se sigue definiendo en términos de que los recursos económicos pueden ser explotados solo para generar riqueza y prosperidad económica.
Asimismo, pues nuestro sistema jurídico occidental que se aplica en la Laguna de la Cocha sigue siendo un sistema jurídico netamente antropocéntrico. La normatividad está diseñada principalmente solo para proteger los intereses humanos y sí nos hemos dado cuenta que sí se relega a un segundo plano las otras especies o las otras formas de vida. Y es que ya no es posible, como nosotros lo decíamos precisamente ayer, de que ya se sigan con los parámetros de que el ser humano deba ordenar el territorio. Para nosotros el territorio ya está ordenado. Somos nosotros como seres humanos los que tenemos que ordenar nuestra vida al territorio que estamos habitando. Finalmente, pues sentimos y pues que las leyes o los sistemas jurídicos y culturales occidentales realmente no le hacen mucha justicia a la naturaleza porque ya han perdido ese respeto, esa reciprocidad y sobre todo esa sacralidad hacia la naturaleza. Este sistema capitalista y colonial pues no tiene mucha ética para garantizar derechos cuando no ha entendido aún cuál es la conexión de las leyes con estas relaciones naturales. Y es por ello también que nos ha motivado a la comunidad indígena Quillacinga a liderar esta iniciativa de declarar a la Laguna de la Cocha como sujeto de derechos desde la aplicación de la jurisdicción especial indígena y más como un mandato espiritual y propio de la comunidad, que reconoce a la Laguna de la Cocha como una madre y una madre dadora de vida, que en el marco pues de la autonomía del ejercicio del derecho propio, como ya lo dije, tiende a generar la obligatoriedad o ser vinculante para el Estado. Siempre nos hemos dicho, el mismo Estado y la misma Constitución nos está dando la facultad de ser jueces naturales. Entonces, en este momento somos nosotros los que estamos profiriendo una orden y también queremos ver cuál es la política que va a aplicar el Estado para poder armonizar este mandato con toda la normatividad o con todas las pretensiones que se pretendan implementar en el territorio. Bueno, es desde ahí, digamos que esa declaratoria propia se diferencia de las que son proferidas por la jurisdicción ordinaria porque pues promueve que todos los procesos, sea educativos, sociales, ambientales, económicos y comunitarios, pues deban orientarse y deban ordenarse en torno a la vida y la espiritualidad del territorio. Nosotros lo hemos dividido como en fase la aplicabilidad de este mandato para poder que sea efectivo. Y es que en primera instancia, y antes de darle las órdenes al Estado, que si bien están plasmadas en el mandato, y de decirle, bueno, usted Estado con cada entidad tiene que ingresar y hacer esto en torno a la laguna, nosotros antes de eso y como pilar fundamental de poder hacer efectivo este mandato, es realmente reeducar nuestro camino comunitario. Nuestro camino comunitario es el que primero debe ser reeducado y realmente empezarnos a comprender como los abuelos, los guaguas, los guambras, nosotros como autoridades, como jóvenes del territorio, empezarnos a comprender verdaderamente como hijos de la Laguna de la Cocha. Y es ahí donde se empieza a dar la exigibilidad al mandato. Y aquí pues queremos como dar un ejemplo del por qué no quisimos hacerlo por vía judicial, y es, por ejemplo, nos colocábamos a pensar qué tal, por ejemplo, si al juez en una de las órdenes que profiera ordena la modificación del plan de ordenamiento territorial. Y cuando se modifica el plan de ordenamiento territorial puede ser que le coloque más restricciones nuevamente y que se nos prohíba pues a nosotros como comunidad pues muchísimas situaciones en torno a la relación con el medio ambiente. Entonces ahí no hay ya relación armónica que cuidar, porque entonces el juez lo que llegaría a hacer es a romper esa conexión espiritual y esa conexión que existe entre el ser humano y la tierra. Y ayer pues precisamente la gobernadora nos colocaba un ejemplo muy bonito, y es que el tema de que siempre las comunidades rurales pues estamos acostumbrados a preparar los alimentos con leña, pero el aprovechamiento forestal para el tema de los residuos del bosque solamente se puede hacer de manera legal con el salvoconducto que expide la Corporación Autónoma Regional. Entonces, ¿qué pasa cuando no se saca este salvoconducto? Es ilegal. Pero ¿qué pasa cuando le quitamos a la comunidad rural la posibilidad de cocinar los alimentos con leña?
no solamente estamos pensando en torno a la naturaleza, sino que en torno al cuidado, tal vez por proteger la naturaleza, empezamos la descomposición también de las familias, porque como la tulpa al fuego se convierte en esos escenarios de reuniones familiares, de donde los padres aconsejan a los hijos, donde los abuelos empiezan a orientar la vida de las personas que integran el núcleo familiar. Entonces, ¿cómo podemos armonizar, si bien los derechos de la naturaleza, también con unos derechos culturales que vienen intrínsecamente ligados a estas cosmovisiones? Es por ello que, y siempre pues hemos notado, siempre se ha notado que el tema de las normatividad ambiental, lo que llega a ser es como el tema de la prohibición, prohibición y prohibición. Pero si nos vamos, y tal vez por eso es que la eficacia ha sido muy limitada. Entonces, en lugar de prohibirle a las personas hacer cualquier tipo de actividades, es nosotros empezarles a crear la necesidad de empezar, pues, por ejemplo, a plantar, en el ejemplo que les colocaba, a plantar árboles maderables. Si yo sé que el fuego y la utilización de la leña es sumamente importante no solo para la preparación de los alimentos, sino para armonizar desde los rituales y desde el diálogo las familias, entonces empecemos a hacer bosques maderables para poder hacer un aprovechamiento que no tenga un impacto en el medio ambiente. Y asimismo también nos permitimos explicarles cómo hemos venido desarrollando este mandato desde el reorientar el camino del resguardo refugio del sol. Es por ello que nos hemos centrado muchísimo en el fortalecimiento de la educación propia. Nos ha permitido crear para ello la Escuela de Música Ancestral y Latinoamericana Guaguasquilla como un escenario que integra a los guaguas y guambras del territorio, que son los niños y niñas, a cantarle a la vida, a la espiritualidad del refugio del sol. Asimismo tenemos la Escuela de Comunicaciones, que son los chasquis guardianes de la memoria, que convoca también a niños, niñas, jóvenes del territorio a documentar y visibilizar cuáles son estos procesos de resistencia y de lucha ambiental. Está el grupo de mujeres Quillaguanga, que con sus tejidos ancestrales, como bien los podemos observar, guardan la memoria y graban también el lenguaje del territorio. Es así como vamos educando a la comunidad. Tenemos un espacio denominado Biblioteca Pública Intercultural Guaguasquilla, que es un lugar donde nos sentamos a repensarnos y a ordenarnos la vida como comunidad en torno a los derechos de la cocha. Asimismo, pues tenemos... ¿Sí? Bueno, entonces voy terminando. Digamos que, como bien el profe Rubén conoce, digamos, la Laguna de la Cocha es vista como un potencial turístico con muchísimo... que conocer y que recorrer. Sin embargo, digamos, como nosotros nos hemos pensado en armonizar esta actividad turística que es tan importante pues para las comunidades con los derechos de la Laguna de la Cocha. Y es que no estamos en contra de que Colombia y el mundo se deleite de la belleza paisajística que tiene la laguna, pero sí que se haga de manera ordenada, planificada y sobre todo reconociendo que es un espacio sagrado, y por eso hemos siempre estado como en la lucha y en la invitación de que toda promoción turística se haga desde el educar al turista, desde que la persona que llegue desde el primer momento sepa que no está pisando cualquier ecosistema, que aparte de ser un ecosistema estratégico de importancia ambiental para la humanidad, tiene una espiritualidad, una energía y una sagralidad que tiene que ser cuidada y respetada. Y es a partir de esta forma pues que hemos sentado, digamos, ya el precedente de nuestro mandato, lo estamos desarrollando, y ya una vez nosotros nos entendamos y nos reeduquemos como hijos de la Laguna de la Cocha, es cuando ya podemos empezarle a decir al Estado, bueno, Estado, ingrese, pero ingrese bajo estos parámetros. ¿Cómo hemos pensado, digamos, en darle la efectividad? Y nosotros pues tenemos en Colombia el tema del convenio 169 de la OIT, que es el tema de la consulta previa, libre e informada, que es que cualquier institución pública que desee o privada que desee realizar proyectos en territorios donde haya asentamientos indígenas, pues deben ser consultados. Entonces, de ahora en adelante, cualquier política o propuesta que ingrese al territorio tiene primero que leerse el mandato de la Declaratoria de la Cocha como sujeto de derechos, y será la entidad privada o pública interesada en ingresar al territorio la que debe armonizar sus prácticas, ya sea políticas o económicas, a los pilares espirituales que están consagrados en el mandato.
Bueno, entonces ya finalizo pues manifestándoles que nosotros pues estamos comprometidos con este camino de respeto mutuo, de armonía con la naturaleza. Sabemos que como comunidades indígenas no solo tenemos como este gran mensaje que darles, sino también la responsabilidad de ser guardianes de nuestros territorios, pues la tierra no es una herencia que nosotros recibimos de nuestros padres, sino más bien es un préstamo que nosotros tenemos para nuestros hijos. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias, Verónica. Pasamos ahora a la comunicación, la ponencia del profesor Pedro García Guijarro, mi tocayo. El título es El alcance del reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor ante la jurisprudencia medioambiental del Tribunal Constitucional. Gracias, Pedro. Pues hola, muy buenos días a todos. Para empezar, pues dar las gracias a la organización del Congreso, ¿no? A Aurora, a Rubén y a Marc pues, por permitirnos reunirnos aquí todos hoy y por darme la posibilidad de hablar hoy y exponer este tema de investigación que llevo desarrollando los últimos 2 años. A continuación hablaré de la problemática integración de los derechos ecocéntricos en el ordenamiento jurídico español, unos derechos que han sido abanderados hasta el momento por la Ley 19/2022 de reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor. Para los que no conozcan esta ley, aunque bueno, estos últimos días he hablado bastante sobre ella, es el resultado de una iniciativa legislativa popular impulsada por el activismo social, medioambiental y universitario murciano, con el fin de frenar el proceso de degradación ecológica que afectaba a la laguna del Mar Menor, algo que había sido imposible de lograr con los instrumentos de protección precedentes. Esta ley incorpora varios instrumentos en este sentido ecocéntrico, se extiende la legitimación universal para interponer acciones en defensa del Mar Menor y en su representación, se estructura un nuevo sistema de representación y tutoría, se establecen obligaciones nuevas para los poderes públicos, pero sobre todo, a mi entender, la principal carga ecocéntrica y transformadora de la ley está en el reconocimiento de los 4 derechos al Mar Menor y a su cuenca: el derecho a existir y evolucionar naturalmente, a la protección, a la conservación y a la restauración. Como muy pronto detectó una parte de la doctrina constitucionalista y administrativista, la introducción de este tipo de derechos interpretados desde una perspectiva transformadora ecocéntrica puede generar problemáticas de encaje jurídico, de conflictos internormativos con el resto del ordenamiento jurídico español y su jurisprudencia de desarrollo, que en general revisten de un carácter antropocéntrico. Lo que he intentado hacer con esta ponencia y con el texto remitido ha sido identificar cuál es la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional en torno al concepto de medio ambiente y de la resolución de conflictos entre intereses medioambientales y intereses principalmente económicos, porque son los más conflictuales, para ver efectivamente si estos derechos ecocéntricos al Mar Menor pueden tener efectos materialmente transformadores. Para ello, en primer lugar, me he centrado en la jurisprudencia que estudia el concepto, principalmente en la sentencia 64/1982 y 102/1995. En ambas sentencias se entiende al medio ambiente como un supraconcepto multidisciplinar y complejo, habida cuenta de la multitud de fragmentos del ordenamiento jurídico a los que afecta en distinto grado. La definición concreta vendría a ser algo así como el conjunto de circunstancias físicas, pero también culturales, económicas y sociales, y aquí está la parte más fundamental, que envuelven al ser humano y que fundamentan las posibilidades de desarrollo vital del mismo. De esta manera, para el Tribunal Constitucional, el ser humano es parte integrante del medio ambiente, pero las condiciones físicas naturales de este medio ambiente se subordinan en relación de funcionalidad y instrumentalidad respecto del ser humano. Esta relación antropocéntrica es tan clara para el Tribunal Constitucional que llega a afirmar que el ser humano es el principal causante de los daños para el medio ambiente, pero también debe ser su principal valedor en beneficio de sí mismo y de las generaciones futuras, quebrando así la idea de un valor intrínseco de la naturaleza en el ordenamiento jurídico español y subordinándola en términos de funcionalidad. Finalmente, esta fundamentalidad antropocéntrica se concretiza cuando el Tribunal Constitucional habla de que el concepto de medio ambiente
que se debe operativizar jurídicamente es un medio ambiente concreto, del aquí, del hoy y del ahora, no un medio ambiente utópico, atemporal y abstracto, lo que directamente ya impide ciertas interpretaciones más extensivas o radicales del giro ecocéntrico que plantearan una restauración medioambiental de un equilibrio ecosistémico que fuera ajeno, ¿no?, a las externalidades negativas del ser humano que evidentemente se plantean. Esta idea antropocéntrica que recorre la conceptualización del medio ambiente se extiende después a la resolución de conflictos entre intereses medioambientales y intereses económicos para el Tribunal Constitucional. A lo largo de su línea jurisprudencial se detectan dos tipos de colisiones principalmente entre intereses medioambientales y preceptos que integran objetivos de desarrollo económico, como vienen a ser los artículos 40, 128, 130 y 131 de la Constitución, y la colisión entre intereses medioambientales y derechos constitucionales económicos. En primer lugar, en referencia a los objetivos de desarrollo económico, el Tribunal Constitucional habla de la necesidad de que sea el legislador competente, el estatal o el autonómico, el que resuelva los conflictos, ejerza en la elaboración de leyes y en su aprobación un equilibrio o una ponderación entre este tipo de intereses. Y en último lugar, evidentemente, como guardián de la Constitución, se reserva la posibilidad de interpretar y decidir la validez de este equilibrio. El problema está en que a lo largo de toda su jurisprudencia nunca ha detectado cuáles son los límites últimos de este equilibrio que pueda llevar a cabo el legislador competente. Entiende el tribunal que siempre debe existir un mínimo de vigencia de cada uno de los dos intereses cuando el legislador aprueba leyes. Entiende que en términos generales el legislador nunca aprobará una ley que impida prospectivamente volver a recuperar los valores medioambientales en un territorio, y de igual manera entiende que nunca aprobará una ley que pueda eliminar de raíz una posibilidad de reactivar el desarrollo económico en un territorio. Con esta jurisprudencia, ¿qué es lo que se consigue? Pues a mi entender, legitimar constitucionalmente determinados daños al medio ambiente que, con base en esta ponderación y restricción respectiva de cada uno de los valores, garantiza la posibilidad de que constitucionalmente sigan existiendo las condiciones antrópicas de reproducción del sistema económico. De igual manera, más o menos, ocurre con la conflictividad entre intereses medioambientales y derechos económicos constitucionales. Dice el Tribunal Constitucional que también es necesario efectuar por los poderes públicos una ponderación cuando se elaboren las leyes o se tomen decisiones administrativas. La primera resolución es respecto al derecho de propiedad privada, y entiende el Tribunal Constitucional que este derecho no es un derecho absoluto, que se relativiza con base en el apartado segundo del artículo 33 de la Constitución, la función privada a la función social de la propiedad privada, que debe ponerse en relación para proteger al medio ambiente con la obligación de velar por el uso racional de los recursos naturales, aunque impone dos límites, aquí sí, a dicha capacidad de ponderación por los poderes públicos. Por un lado, dice el Tribunal Constitucional que sí, que no es válido constitucionalmente establecer restricciones al derecho económico de la propiedad privada que sean prescindibles, de tal manera que indirectamente introduce el juicio de proporcionalidad en todas sus fases. Y por otro lado, en relación con el artículo 53 de la Constitución, impide la vulneración del contenido esencial del derecho. Esta idea se extiende en la sentencia 66.991 al resto de derechos y principios económicos constitucionales. Aquí se vuelve a repetir la idea, en el caso concreto de la libertad de empresa, de la necesidad. La Pachamama actuando. La necesidad, como decía, de proteger. No puede ser esa. ¿Quieres cambiar? No. La necesidad de proteger aquí, en el resto de principios y derechos constitucionales económicos, el contenido esencial del derecho, y aquí sí, en esta sentencia 66 de 1991,
exige la necesidad de un juicio de proporcionalidad en todas sus fases: adecuación, necesidad y estricta proporcionalidad. De esta manera, se observa cómo los intereses medioambientales siguen sin tener reconocidos un límite a su degradación. Es presupuesto, se entiende que nunca llegarán a ser en un territorio absolutamente destruidos por la legislación, pero no se determina específicamente el límite. No así ocurre con los intereses económicos representados por los derechos económicos como condiciones básicas de ejercicio de la reproducción del modelo productivo económico en España. Así, tanto en la conceptualización como en los conflictos entre intereses, se puede observar que la jurisprudencia en esencia es antropocéntrica. Así que lo que me preguntaba en esta ponencia es si el reconocimiento de derechos ecocéntricos al Mar Menor, interpretados desde una perspectiva más transformadora y material, puede realmente, una vez se ponga en contexto con el resto de derechos económicos y de intereses económicos, generar efectivamente esos cambios transformadores ecocéntricos. Porque después de la ponencia de ayer de José Ángel Camisón me quedó claro que evidentemente hay una funcionalidad instrumental y procedimental, y efectivamente por medio del artículo 24 se puede llegar a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero mi pregunta es, más allá, una vez se llega a la ponderación que inevitablemente efectuará el Tribunal Constitucional entre intereses económicos e intereses medioambientales comprendidos dentro de los derechos a la naturaleza, ¿realmente con base en esta ley ordinaria puede introducirse por completo el giro ecocéntrico y desarrollar esos efectos transformadores? Mi conclusión es que no. Y es que no por la ley, porque la ley efectivamente puede ser técnicamente y desde una perspectiva ecocéntrica perfectamente válida y técnicamente correcta. La finalidad y la teología más o menos todos convenimos en que es pues adecuada y necesaria, porque evidentemente los instrumentos precedentes no han servido para cumplir con el objetivo de frenar la degradación del Mar Menor, pero el problema, por tanto, no es la ley, sino es el contexto normativo y jurisprudencial que la envuelve, que resulta hostil a la misma en cuanto puramente antropocéntrico. Por tanto, yo me he planteado dos posibles alternativas para que una vez la ley sea considerada por el Tribunal Constitucional como válida, pueda expandir sus efectos transformadores. Una, y creo que sería la más conveniente y es interesante reflexionarla hoy aquí todos reunidos, incluso podría ser un buen lugar para impulsarla, ¿no? Es la idea de una reforma constitucional, como se ha podido dar en otros paradigmas del sur, que integrara dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional la idea ecocéntrica y así sí fundamentara el desarrollo de estos valores transformadores de la Ley 19/2022 que ya tenemos aprobada. La otra opción, y que considero menos deseable en cuanto problemática y menos democrática y menos anclada en asideros constitucionales, es que el Tribunal Constitucional, habida cuenta de que la Ley 19/2022 está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Vox, dictar una sentencia en cierto sentido manipulativa que pretorianamente introdujera dentro de la Constitución este giro ecocéntrico sin tener en cuenta previamente que, a mi entender, en cuanto a una interpretación sistemática y literal de la Constitución, no cabe sin una previa reforma constitucional en un sentido democrático, esta introducción completa constitucional del giro ecocéntrico. Así que ya para ir concluyendo, entiendo que siempre y cuando no se dé una, a mi entender, poco deseable sentencia en este sentido del Tribunal Constitucional y siempre y cuando no logremos llevar a cabo una reforma constitucional que termine el proceso que se inició con la maravillosa Ley 19/2022, será bastante complicado que ésta pueda desarrollar unos efectos verdaderamente transformadores y que integren en nuestro ordenamiento el giro ecocéntrico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, mi gozo en un pozo, ¿eh? Como se dice ayer, yo creo que la ponencia de nuestro compañero de Alicante nos llenó de energía, ¿no? Y ahora nos vuelven a aterrizar. Gracias, Pedro. La verdad es que ha sido muy ilustrativa. Yo creo que después esto puede dar pie a un debate importante. Seguimos con el profesor Pasquale Viola, de la Universidad del Estudio di Trieste, con la
la ponencia Constitucionalismo Ambiental Integral y Cambio Climático Antropocéntrico, Sistemas Jurídicos Dinámicos frente a Arquetipos Dogmáticos. Muchas gracias. Muchas gracias. El título es demasiado largo, creo. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la profesora Aurora Pedro Bueno, al profesor Rubén Martínez Dalmau, también a Marco, a Parisi, por esta oportunidad. Y el título, ¿sí? No, bueno, vale. veamos si esto funciona perfectamente. Y esos son los temas que voy a introducir esta mañana, porque claramente he tenido que elegir algunos temas de mi contribución y es posible profundizar otros temas en el capítulo que ha sido publicado en el libro que se refiere a este congreso. Voy a empezar con una pequeña introducción y después voy a insistir sobre los conceptos plurales de constitucionalismos, especialmente del constitucionalismo transformador, del constitucionalismo global y también del nuevo constitucionalismo latinoamericano y constitucionalismo medioambiental, como la ponencia del profesor Domenico Mirante de ayer, y la hipótesis también de un constitucionalismo climático que se refiere a los cambios, al cambio climático antropogénico, que es el cambio climático contemporáneo, claramente. Y algunas conclusiones que son más preguntas que conclusiones, claramente. Y tenemos que pensar en conceptos como, no solo en conceptos como ambiente, como ecosistema, ecología, derecho público, derecho constitucional y también derecho constitucional comparado de manera aislada. Porque tenemos que pensar en estos conceptos bajo una metodología que es una metodología de la complejidad, de los sistemas complejos. Y lo que es difícil es analizar todas las interconexiones que hay entre estos conceptos. Y si pensamos en estas interconexiones, claramente surge una pregunta, que es una pregunta fundamental, si es posible la ecologización del derecho o de los sistemas jurídicos. También hay esta palabra ecologización. Y bueno, ayer hemos escuchado una palabra que es un concepto, creo, fundamental hoy en día, que es el concepto de antropoceno. Y también de otro concepto que es el nomoceno, que podemos entender como una subcategoría del concepto antropoceno y que va a analizar todas las narraciones de los impactos de los sistemas jurídicos sobre el medio ambiente y el impacto del medio ambiente sobre los sistemas jurídicos también. Y por lo que se refiere al antropoceno, claramente no es una era geológica aceptada por los geologistas, creo que sí, creo que está correcto, sí, pero es una corniz teórica, una corniz intelectual que es funcional para comprender la crisis socioecológica contemporánea. Y lo que es importante es que el antropoceno es como decir un concepto que nos permite de comprender que nuestra época es una época en la que las personas están cambiando el curso de la naturaleza, la tierra y sus sistemas, en lugar de que las fuerzas de la naturaleza cambien a las personas. Y vamos a Constitución y constitucionalismo. Claramente el significado del término constitución ha cambiado con el tiempo. Por un tiempo ha sido también un concepto, como el concepto de constitución, que se consideraba vacío o disponible para un nuevo empleo también. Y desde una simple implementación o conjunto de reglas, ahora nos consideramos las constituciones como una norma jurídica promulgada por un poder constituyente que contiene opciones políticas fundamentales de una comunidad organizada. Lo que es importante por el discurso de hoy es que los textos constitucionales reflejan tanto una reivindicación endógena también como una tendencia global. Y
ahora estoy pensando en la ponencia de Marca Parisi, porque con Laughlin podemos considerar también el constitucionalismo como la teoría política que generalmente acompaña a la técnica, que es la técnica jurídica, y las experiencias constitucionales inspiraron formas de constitucionalismo, formas autónomas o relacionadas siempre con el contexto. Y los académicos han decidido de poner juntas características comunes y generalmente estas características han sido resumidas en un adjetivo que se pospone al término constitucionalismo. Y tenemos el constitucionalismo autoritario, el constitucionalismo postautoritario, global, medioambiental y otro. Y he decidido de elegir, bueno, 3 teorías ahora, o 4 probablemente. Una es la que se refiere al Transformative Constitutionalism, que es el constitucionalismo transformador. Y en las palabras del juez Clare, el juez del sur de África, el constitucionalismo transformador es un proyecto a largo plazo de promulgación, interpretación y aplicación de la Constitución, comprometido no de forma aislada, por supuesto, sino en un contexto histórico de desarrollos políticos propicios a transformar las instituciones políticas y sociales y las relaciones de poder de un país de una manera democrática, participativa e igualitaria. Y es importante lo que dice también Upendra Bakshi sobre el constitucionalismo transformador, porque es muy importante abrir un debate siempre sobre lo que se transforma y lo que se deja intacto, dentro claramente el contraste entre continuidad y cambio, para definir las culturas dominantes, emergentes y residuales, y también abordar desigualdades múltiples y entrecruzadas. Vamos ahora al constitucionalismo global. Bueno, es una forma de constitucionalismo que se refiere al campo del derecho internacional, claramente, y a una gobernanza multinivel que exige coherencia sistémica debido al surgimiento de un estándar global y una gobernanza postnacional. Bueno, estas normas globales comparten algunas características del constitucionalismo interno en una forma rudimentaria, aunque son muy diferentes de las constituciones de los Estados-nación. El punto es que las características, más o menos, del constitucionalismo global, una de las características es la incertidumbre, claramente, y también no se puede asumir como una forma clásica de constitucionalización, porque es más una agenda académica y política que identifica y defiende la aplicación de principios constitucionalistas. Bueno, vamos al otro punto, que es el nuevo socialismo latinoamericano, y no soy la mejor persona aquí para hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Claramente, es verdad, profesor Dalmau, pero voy a decir un par de palabras, solo un par de palabras sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque es funcional a la ecologización de los sistemas jurídicos, por trasplantes jurídicos y otros y otras acciones jurídicas, más o menos. Porque es importante, porque es una forma peculiar de constitucionalismo, lejos de un debate exclusivamente jurídico, basado predominantemente en reivindicaciones populares y movimientos sociales, así como en la participación popular, en la fase constituyente también, el interculturalismo, los nuevos sujetos, derechos emergentes y la búsqueda de diferentes paradigmas económicos. Lo que es interesante es que entre las características del nuevo socialismo latinoamericano tenemos características que son funcionales o podrían ser funcionales a la ecologización de los sistemas jurídicos. Por ejemplo, hay preámbulos de raíz histórica con rasgos programáticos y es posible insertar rasgos programáticos desde una perspectiva de la ecologización, que llega a la ecologización del sistema constitucional en el preámbulo. O, por ejemplo, la definición no convencional del modelo de Estado. Y nos podemos pensar, por ejemplo, a un modelo de Estado que es un estado medioambiental de derecho, por ejemplo, o un Estado ecológico de derecho y otro. Y también el reconocimiento realmente vanguardista de derechos constitucionales y nuevos sujetos jurídicos. Y el papel claramente fundamental del Estado del buen vivir. Y va ahora
a la ecologización del derecho. No voy a hablar mucho del constitucionalismo medioambiental, pero es posible pensar en la ecologización de las teorías que se refieren al constitucionalismo transformador y también al constitucionalismo global en términos de constitucionalismo transformador medioambiental, constitucionalismo global ambiental. Bueno, por lo que se refiere al constitucionalismo transformador, en el fondo hay una idea de comunidad integrada o ecológica también, multicultural, solidaria y altamente igualitaria, gobernada a través de procesos democráticos y participativos, tanto en el sistema político como en gran parte de lo que ahora llamamos la biosfera, y como ha destacado Melanie Marcotte, el constitucionalismo ambiental transformador también busca incorporar el ambientalismo como actividad de la sociedad civil y el constitucionalismo ambiental como técnica jurídica y también como perspectiva política programática, como una preocupación clave de un proyecto transformador basado en el ecocentrismo. En ese sentido, el ecocentrismo puede ser perseguido por los abogados y aplicado por los tribunales para responder mejor a los desafíos y al contexto del antropoceno. Por lo que sería el constitucionalismo global ambiental, profesor Dalmau, comparto totalmente lo que ha dicho ayer, y también Bonansky, porque el constitucionalismo global medioambiental parece alimentar expectativas ambientales. No existe ningún régimen jurídico ambiental internacional al que nos podemos referirnos como un orden constitucional, claramente. Segundo punto, el conjunto de principios del derecho ambiental internacional es, en las palabras de Bonansky, débil y vago. Y tercero, debido a sus diferentes significados, difícilmente ejerce una restricción real sobre el comportamiento de los estados o las instituciones internacionales. Esos son los puntos. Vamos al constitucionalismo medioambiental. Esta es la portada del libro del profesor Almirante. No voy a repetir lo que el profesor Almirante ya ha dicho ayer. Esta es una simple representación gráfica de las constituciones silente que no contienen ninguna referencia al medio ambiente en general. Aquí hay la trayectoria del indirect enforcement, aquí de referencias indirectas al medio ambiente, principios directivos, aquí se puede ver la trayectoria, y referencias al medio ambiente en términos de deberes, y esta que es la única que es diferente, que es referencia al rights-based approach en términos de derechos. Lo que es interesante por lo que se refiere al constitucionalismo medioambiental es que ha subrayado algunas características fundamentales de esta forma de proceso evolutivo de los sistemas jurídicos por lo que se refiere al medio ambiente y a la protección del medio ambiente. Porque ha subrayado la necesidad de transformaciones constitucionales. Primer punto. Ha subrayado la pérdida actual de armonía del sistema Tierra, porque el ecosistema, en las palabras de Coetzee, ahora es errático, impredecible, inestable y opera en un estado no analógico. Eso es otro punto. Y el antropoceno ofrece un espacio intelectual para las crisis actuales derivadas de los cambios geológicos globales. El constitucionalismo es funcional a esta nueva mentalidad, ofreciendo un terreno regulatorio adecuado para una forma familiar de pensar y aplicar leyes que deben establecer y mantener el orden, proporcionar estabilidad social y política a largo plazo y seguridad socioecológica y lograr la integración y unificación en lo que respecta a una identidad global que se basa en una ética específica del cuidado, aquí incluido el consenso sobre cuestiones de interés público común que surgirán cada vez más como resultado de la crisis socioecológica global del antropoceno, que es la crisis que estamos viviendo ahora, la crisis contemporánea. Y ayer hemos hablado, creo, la profesora Bueno, también de las herramientas, ¿no?, de los sistemas jurídicos. Y tenemos herramientas constitucionales, claramente, que han sido destacadas por el profesor Almirante en el libro.
Por ejemplo, tenemos obligaciones positivas del Estado, claramente, que se refiere al medio ambiente y las constituciones, derechos y deberes individuales y también colectivos, derechos ambientales procesales y varias otras disposiciones ambientales peculiares. Ayer el profesor ha hablado de la Constitución de Fiji y también de la Constitución bhutanesa, por ejemplo. Y la mayoría de estas disposiciones constitucionales son ejecutables. Y el derecho a un medio ambiente saludable, por ejemplo, se considera en su mayoría un derecho humano fundamental, mientras que solo en unos pocos casos, junto con los derechos sociales, económicos y culturales, asume menos predominio que los derechos civiles y políticos. Y en cambio, solo unos pocos textos constitucionales califican expresamente las disposiciones ambientales como inaplicables. Y una de las principales características, en las palabras de David Boyd, de esta tendencia es que la constitucionalización del medio ambiente demuestra el camino ascendente del medio ambiente como valor humano, antes que valor constitucional y jurídico y otro. Efecto principal, actitud holística que impacta en los sistemas jurídicos. Ese es el punto. El campo del derecho constitucional impacta en el sistema jurídico interno y la governance también, como subrayan Jim May y Daly, para fomentar respuestas jurídicas que pueden ser estructurales y también sistémicas o individuales y incrementales también. Y la constitucionalización del ambiente ayuda a enmarcar un esquema ejecutable que permite a los tribunales tratar tales cuestiones y armonizar las interpretaciones jurídicas también. Bueno, replanteamiento crítico de los esquemas jurídicos anticuados en el marco de una crisis socioecológica global. Hoy en día, ese es mi libro, nada de importante, y lo que está pasando ahora con el cambio climático antropogénico, hoy en día hay ya 14 constituciones que mencionan el clima en general, 6 constituciones que mencionan el cambio climático, y hay 2 constituciones que ya incluyen referencia a la adaptación y a la mitigación. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador, que ya pone la mitigación en el texto constitucional, y la Constitución de la República Dominicana, por ejemplo, que hace una referencia a la adaptación por lo que se refiere al cambio climático. Personalmente, para mí es muy importante también el artículo 16 de la Constitución de Cuba, de la nueva Constitución de Cuba, porque es interesante porque hay una referencia al cambio climático antropogénico y también al papel que Cuba tiene que desempeñar a nivel internacional, claramente bajo el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, para el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo. Eso es el punto central de todo, el extractivismo, la crítica al extractivismo, al capitalismo, al neocolonialismo energético y todo. El problema son los patrones irracionales de producción y consumo, porque no son naturales. Eso es el punto. Bueno, voy a concluir. La Constitución es importante, esa es la pregunta. Hace 10 años probablemente fue en un congreso en el sur de África, Northwest University, y después mi ponencia, una investigadora desde la Suiza me preguntó, bueno, doctor, nos tenemos miles de actos internacionales, pactos, convenios de nivel internacionales y tenemos millones de leyes y otras y reglas por lo que se refiere al medio ambiente y todo esto. ¿Y por qué necesitamos constituciones que hablan de medio ambiente? Para mí todo es totalmente inútil. Es el contrario de lo que decía Pedro, por ejemplo. Bueno, para responder a esta pregunta, tengo que... sí. Para responder a esta pregunta, tengo que mencionar lo que ya he dicho por lo que se refiere al derecho medioambiental internacional, que Podlaski considera débil y vago, porque no hay legislatura para promulgar leyes, ninguna agencia administrativa para adoptar regulaciones, burocratización de las instituciones internacionales, que es una de las características hoy en día de las organizaciones internacionales, y falta de cumplimiento por parte del Estado, porque se habla de soft laws en lugar de leyes vinculantes y prescriptivas, y
los aspectos doctrinales, esto es importante, suelen estar interconectados con la perspectiva de jure condendo. Pero, y es un pero muy grande aquí, tenemos que agradecer el derecho internacional medioambiental si nosotros estamos aquí hablando también, porque la ciencia y también el régimen internacional fomentó el impulso de las políticas y la legislación climáticas. En las palabras de Bodansky, este campo del derecho no busca encontrar el resultado óptimo, sino más bien el compromiso hábil, the skillful compromise, que cierra la brecha entre posiciones y hace avanzar la pelota, aunque sea un poquito. Ese es el punto de por el derecho internacional. Por lo que se refiere al constitucionalismo climático, tengo solo preguntas, por lo que se refiere, porque es una hipótesis. ¿Y qué tipología de disposiciones constitucionales? Esas, de herramienta constitucional. ¿Cómo surgió? Prácticamente. Las interconexiones entre ciencia, política, instancias globales, endógenas, exógenas y todo. ¿Cuáles son las características formales de la Constitución o de las constituciones que ya han incluido referencias al cambio climático o al clima en general frente a la Constitución material, claramente? ¿Qué pasa con la legitimación básica de las fuentes jurídicas por lo que se refiere al cambio climático? Tenemos que pensar en nuevas formas, nuevas herramientas, o tenemos que desarrollar la interpretación del constitucionalismo de valores sociales con la estructura de pensamiento que ya tenemos. Mi posición es clara, creo, pero bueno. El sistema político. ¿Cuál es el sistema político que es más adecuado para la implementación, ¿no? O la definición de estas medidas? ¿Y cuál es el papel del control de constitucionalidad de la legislación? Si vamos a pensar en los derechos de la naturaleza, los derechos constitucionales que se refieren al medio ambiente y también a las disposiciones constitucionales, si hay, que se refieren al cambio climático. Y, bueno, la pregunta, ¿es la Constitución importante? He podido, hace 10 años, solo decir que para mí yo estoy en el mínimo, ¿no? Básico, la respuesta básica que se puede desarrollar después, porque a primera vista, el nivel internacional puede parecer más adecuado para abordar los desafíos climáticos y ambientales porque a menudo trascienden las fronteras nacionales. Es indudable que, aunque algunos problemas ambientales trascienden las fronteras nacionales, es más probable que las soluciones se implementen localmente. La responsabilidad de las decisiones tomadas debe ser asumida por actores políticamente responsables. Esto es otro punto. Y podemos ver en el mínimo como característica de una constitución así dos características. La primera como trade union, link, enlace, creo que se dice, entre el derecho internacional y el nacional para equilibrar la generalidad de los casos con el contexto local. Segundo punto, como instrumento jurídico, también herramienta jurídica para la aplicación e implementación de políticas que son garantes del cumplimiento en el ordenamiento jurídico nacional. Si vamos a ver a los principios del derecho internacional. Bueno, la pregunta, ¿es posible la ecologización de las constituciones a través de un enfoque integral y después una ecologización de los sistemas jurídicos a través de la ecologización de las constituciones? Bueno, no tengo una respuesta así por esto, pero me gusta cerrar esta ponencia con algunos conceptos subrayados por Domenico Almirante, Edgar Morin y Philippe Descola, que el hombre prometeico, derivado de la civilización occidental moderna, redescubre de manera concreta la totalidad de su experiencia, en la que las dimensiones individual, social y biológico-natural se recomponen en la experiencia sensible del paradigma perdido. Así, la noción insular del hombre es abandonada a la luz de una nueva comprensión y toma de conciencia de la escasa difusión del paradigma occidental moderno en lo que respecta a las representaciones de la naturaleza, en el que lo humano y lo no humano son considerados elementos que se desarrollan en mundos incomunicables y según principios separados. Y muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Eviola. Damos la palabra ahora a María del Pilar García Pachón, de la Universidad Externado de Colombia, con la ponencia Reconocimiento de los derechos a los ríos de Colombia, avances, retos y oportunidades. Cuando quieras, Pilar. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias al profesor Rubén, a la profesora Aurora por esta invitación. Hace ya un tiempo vengo siendo muy crítica de la efectividad del reconocimiento de los ríos en Colombia y escuchar desde las voces también de las comunidades que se ha quedado corto el reconocimiento en la práctica también resulta relevante. Hoy con ustedes quisiera compartir los resultados de otros alcances que le he dado a la investigación inicial en la que ya llevo pues mucho tiempo tratando de identificar cómo diferentes instrumentos normativos doctrinales y especialmente jurisprudenciales le llenan de contenido a esto que yo llamo la categoría de derechos de la naturaleza. Y en esa investigación lo que me encontré es una sentencia que tal vez no le hemos dado la atención correcta, que es la sentencia del río Tun, que a mi juicio, a pesar de intentar emular algo de la sentencia del Río Trato, realmente va un paso adelante y en la práctica nos está llevando a un buen ejemplo de lo que se puede hacer con estas sentencias y con estas decisiones. Para llegar a eso, pues, y siendo ya, o entendiendo que ustedes ya han escuchado demasiado el Río Trato, les voy a contar otra visión que tengo de esta sentencia para llegar a la del Otón. Bueno, empecemos. Y un poquito de introducción. Colombia, como saben, es una potencia hídrica. Colombia tiene una cantidad de agua que es extraordinaria incluso para una región como Latinoamérica. No obstante, 3.8 millones de personas consumen agua que no es potable. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales no abarcan sino el 48% de las aguas residuales municipales y esto trae como consecuencia que tenemos unos gravísimos problemas de contaminación en este extenso capital hídrico colombiano. Cada año los ríos reciben algo así como 918.670 toneladas de materia orgánica que no es degradable y si no hay tratamiento, pues todo esto empeora. Lo que falta, y eso se ha evidenciado en diferentes estudios, es una gobernanza hídrica real, una participación real, pero no solamente de las comunidades, sino de aquellos actores que administrativamente tienen la labor de gestionar el agua en el país. Estos actores, corporaciones autónomas regionales, corporaciones de desarrollo sostenible, autoridades de grandes centros urbanos regidos o guiados por un Ministerio de Ambiente, se quedan cortos ante la labor casi que titánica de gestionar las aguas en el país. La crisis hídrica que estamos viviendo, porque hay mucha gente tomando agua que no tiene características potables, ha generado que terminemos analizando posibilidades de protección de los ríos con toda esta tendencia de la que ustedes han venido hablando desde ayer y que tenemos aquí grandes expositores que vienen trabajando desde hace mucho tiempo el tema. La pregunta que nace teniendo en cuenta todos estos problemas y es si el paradigma de los derechos de la naturaleza está creciendo y sus defensores demandan reformas sistémicas, efectivamente esas reformas sistémicas nos van a llevar a algún lugar. Esas reformas sistémicas pueden terminar siendo útiles para la protección del entorno natural y aquí hago un paréntesis que me parece absolutamente relevante. Creo que la tendencia es absolutamente útil para reconocer cosmovisiones étnicas o cosmogénicas. Me parece útil, necesaria y válida. Ahora, esto que es necesario para reconocer esta cosmovisión es también la herramienta perfecta para lograr cambios en la gestión del agua, cambios prácticos, y ahí es donde vienen mis dudas y mi crítica. En Colombia, ¿qué ha venido pasando? Tenemos ya un reconocimiento que yo creo que es generalizado de derechos a la naturaleza
a escala jurisprudencial. Esta lista de sentencias que ustedes ven en la pantalla reconocen a ríos en Colombia como sujetos de derecho. Y creo, insisto, muy importante cuando efectivamente hay poblaciones indígenas que así lo han solicitado. Pero infortunadamente el juez no siempre es tan juicioso, no siempre hace el análisis para verificar si allí hay indígenas o no, si esta es una solicitud directa o no. Y entonces en muchos casos, a pesar de que no hay comunidades indígenas o no se ha solicitado, se utiliza la misma estructura, la misma idea de la protección a través del reconocimiento de derechos a la naturaleza. Situación que podría como emularse para el caso del Mar Menor. Aquí no hay comunidades indígenas, pero utilizamos la misma herramienta. Bueno, habrá que entonces acomodar esta visión a esa comunidad a la que yo quiero afectar con la decisión. Todas estas sentencias que ustedes ven en la pantalla, salvo la que he señalado, la del río Tun, tiene algo distinto. Las sentencias usualmente tienen el loable argumento de defender derechos bioculturales. Estas sentencias, infortunadamente, no siempre han proyectado las consecuencias de dicha elaboración, y lo que terminamos viendo es que el reconocimiento realizado al interior de las sentencias termina siendo insuficiente en la práctica, se queda corto, porque no deja en claro la forma en la que el reconocimiento aportará de manera definitiva a la restauración de ecosistemas muy afectados. Deja en cabeza de las comunidades o de los guardianes, como lo quiera llamar, muchas tareas, pero no define de manera clara cómo se van a llevar a cabo esas tareas, cómo van a elegirse esos guardas, cuánto tiempo van a estar en el cargo, qué competencias incluso van a tener alguna remuneración por tal labor. Y todos esos espacios que se van quedando en blanco pues hacen que existan tensiones prácticas recurrentes, además de tensiones normativas como la que ya se identificaban. Traer este esquema de pensamiento a la práctica pues a veces como que no encaja, ¿no? Parece que falta una rueda en el engranaje para poder entender esta nueva forma de protección que a veces se intenta de la naturaleza. ¿Qué problema tiene el contenido de las órdenes usualmente? No tienen en cuenta los planes que tienen que desarrollar las autoridades y les crea un nuevo plan. Como son ineficaces los iniciales, pues creemos uno nuevo. ¿Y qué vemos en la práctica? Pues que van a ser ineficaces en los dos casos, ¿no? El plan que tienen que hacer por orden normativa y el plan que tienen que ejecutar por orden del juez. No pude con el primero, pero ahora tengo un segundo plan que tengo que adelantar, consecuencia de ninguno de los dos. Las órdenes de la sentencia no se acoplan al funcionamiento y a la estructura de las instituciones involucradas, y ese es un gravísimo problema. Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, autoridades ambientales de pleno en Colombia, tienen unas funciones y solamente pueden desarrollarlas conforme a lo determinado en la norma. Por supuesto, no pueden ir más allá. Y a veces las sentencias le exigen ir más allá, pero infortunadamente hay un límite funcional. Y además con un peso disciplinario y de control fiscal permanente que hace que las autoridades vean ahí un freno. No puedo cumplir al juez y esta es mi ¿por qué? Es decir, tiene una orden de juez, pero tiene una orden de ley. Y ese conflicto pues también genera dificultades. Y un punto muy importante es que el valor simbólico, que sí puede ser muy importante para ciertas comunidades, pues por sí mismo no genera cambios sustanciales. Sobre todo cuando el problema es de gestión y de inversión en infraestructura. Yo te puedo decir que tienes derechos, pero si no tengo la herramienta para ponerlos en marcha, pues no saco nada con ello. Así que las acciones que se requieren demandan inversiones, pero no inversiones solamente puestas en un papel, ordenadas por una sentencia, sino inversiones a largo plazo en recursos humanos, obviamente en un capital financiero que permita desarrollar la infraestructura necesaria. Es que a veces se nos olvida que Colombia pues tendrá mucha agua, pero hay comunidades y hay en el documento que soporta esta investigación me he dado la labor de mirar desde el punto de vista técnico cuántas poblaciones en Colombia tienen que tomar agua que es insalubre o que no es viable desde la perspectiva sanitaria. Y que esto pase en un país tan rico de recurso hídrico no tiene ningún sentido.
Por eso entonces vengo exponiendo como algunas trampas del nuevo paradigma. Trampas que a veces, por entenderlo como válido para ciertas cosas, no soluciona los temas ambientales de fondo. Las trampas, la construcción de los planes como su implementación, como digo, desbordan los límites temporales de los esquemas de funcionamiento y programación presupuestal. Las sentencias permiten retomar el mandato de protección constitucional de la que hablaba el profesor, pero realmente la materialización es bastante limitada. Y es limitada por múltiples problemas que no se pueden achacar directamente a la norma, pero sí son problemas en la gestión y ejecución y puesta en marcha de acción. Las sentencias a veces, y la mayoría, podría decir yo, salvo algún caso excepcional, la sentencia carece de indicador. Es decir, los indicadores se tienen que construir después. La orden de los jueces es construya indicadores, procuraduría o órgano de control, pero el juez como que se deshace de la labor que tan relevante de construir indicadores. La calificación del río Atrato pues no se argumenta suficientemente y por tanto esa categoría jurídica termina sin tener contenido práctico suficiente por sí misma. Los datos de seguimiento soportan, que les muestro aquí, soportan el escasísimo avance de esta sentencia tan paradigmática. Es muy extraño que en un caso tan grave de contaminación del agua por mercurio, por plomo, por todo lo que desencadena la minería ilegal y la falta de tratamiento de aguas, no reporte yo ninguna acción. En la acción 1, tratamiento de aguas residuales, 0 avance al momento. Entonces, si yo estaba hablando de contaminación y no he hecho nada en materia de tratamiento de aguas residuales, pues me quedé con capacitación a las comunidades. Y esto, pues, no puede ser lo más relevante de la sentencia. El punto 1 tenía que haber sido inversión, creo yo. Y como digo, lo que más se muestra es que se han desarrollado muchas actividades de capacitación, se han desarrollado muchas actividades de rehabilitación de algunas zonas, hemos sembrado algunos árboles. Y el problema de las comunidades sigue latente, sigue ahí. El gran problema de, por ejemplo, la gente del río Atrato es que sigue tomando agua que no es potable, ¿no? Y que sigue teniendo un ecosistema que está siendo muy, muy afectado. Ahora, ¿por qué digo que la sentencia del río Tun puede ser por ahí que vaya a remediar en algún caso esta falta de efectividad que he venido criticando? En este caso, el juez sí toma todo el antecedente usual de reconocimiento de derechos a los ríos, pero le da un giro. Y además de reconocer el derecho a los ríos, pues como que subraya de manera muy importante la necesidad de hacer efectiva la protección de otros derechos de las personas que están alrededor del río Tun. Salud, vida, agua, derecho humano al agua, con todo el contenido de la observación general número 15 que la lleva a la sentencia, y como consecuencia, digamos que hace una mezcla de argumentos y llega a la decisión de declarar al río Tun como sujeto de derecho. El juez determinó que debido a un elevado vertimiento de elementos al río Tun, especialmente vertimiento de aguas residuales, desechos y otros contaminantes, pues la calidad del agua se venía viendo reducida, lo cual genera consecuentemente afectaciones a derechos fundamentales. Es decir, él hace un raciocinio de cuáles son los puntos, y llevo aquí toda esta información técnica, la sentencia dice, los problemas de contaminación del río se traen por XY, y voy a tratar a través de la sentencia de dar una solución práctica a los problemas que me están generando la contaminación, la afectación. En las órdenes, él no se detiene de manera amplia a decir y hagan un plan, ustedes, comunidades, hagan el plan y luego ejecútenlo. No, el juez efectivamente, más allá de definir si hay guardias o no, lo que hace es establecer órdenes a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, y al gobierno local para garantizar el tratamiento previo de los vertimientos, sancionar a los generadores de vertimientos y asignar presupuestos prácticos para limpieza y campañas educativas también
en barrios cercanos al río. Cuando empezó a hacer el seguimiento de las órdenes de esta sentencia, en donde no se le delega a nadie más, sino el juez lleva las riendas de su decisión, pues empiezo a encontrar que sí hay avances en la infraestructura. Un 17%, como pueden ver ustedes aquí. Claro, apenas es una sentencia relativamente nueva, pero veo por primera vez en una sentencia que no me quedé en la estructuración de los guardianes, en las reuniones de planificación, en las reuniones de socialización, sino que voy directo al problema y ordeno inversión y se hace la obra. Bueno, eso es lo que uno esperaría, que efectivamente a través de la sentencia se impulse acción. Cuando las órdenes se fundamentan en un análisis profundo de la realidad, se apoya en una base jurídica, pero además traigo un poco de técnica y entiendo cuál es el problema, dónde está el generador de la contaminación, construyo la sentencia con una técnica robusta, pues entonces ahí voy a lograr que de manera significativa se alcance algo de justicia hídrica. Por el contrario, en los casos en el que el reconocimiento de derechos se limita a una mera repetición de lo que pasó en Atrato, pues realmente no llego a ningún lado, simplemente llego al reconocimiento simbólico, pero no a la práctica. Bueno, con esto, ¿qué oportunidades surgen en Colombia que creo que pueden ser relevantes? Pues si el objetivo es proteger a los ríos, una de las salidas podría ser fortalecer el esquema administrativo antes de abandonarlo. A mí el constitucionalismo transformador me parece una idea muy interesante, pero también me parece que antes de echar todo atrás habrá que mirar cuáles son todos los avances que se han logrado y efectivamente mirar cómo la gestión termina siendo en la práctica absolutamente necesaria. Entonces, constitucionalismo transformador sí, pero que impulsa acción mucho más práctica, creo yo. Exigir de los estados una labor administrativa coordinada, suficiente, transparente, y aquí podría llenarme de calificativos de lo que uno espera del Estado. Exigir el cumplimiento del mandato constitucional que en Colombia tiene ya muchos antecedentes y que exige la defensa del medio ambiente de acuerdo al artículo 79 constitucional, incluso ahí reconocerle derechos a la naturaleza cuando ello corresponda, porque la comunidad ve hacia la naturaleza. Si seguimos reconociendo los derechos a la naturaleza como va la tendencia, ¿qué herramienta podría otorgar más efectividad a las órdenes de protección, conservación, mantenimiento y restauración? Pues otra de las salidas que propongo, más allá de fortalecerlo a nivel nacional, es imaginar que si al juez le funciona, y en Colombia ha funcionado muy bien para tutelar el derecho humano al agua, si le ha funcionado tener una observación general, como la observación general número 15, que me da herramientas para entender qué quiere decir agua de calidad, de cantidad, suficiente y demás, pues tal vez una observación general que llene de contenido estos 4 verbos que hemos repetido permanentemente en las sentencias de reconocimiento de derecho y que de alcance significativo, incluso con algunos indicadores medios, podría ser una herramienta que nos permita, como digo, una explicación práctica de las obligaciones en virtud de los diferentes tratados y de los diferentes instrumentos normativos existentes que sirva para resolver este problema. Los derechos humanos y la naturaleza tienen que ubicarse en el centro de las preocupaciones globales. El reconocimiento del derecho humano al medio ambiente sano es un camino que no se debe abandonar, pero no se puede abandonar tampoco la necesidad de avanzar en una gestión integrada del agua que se impulse de manera suficiente y efectiva por el derecho. Con esto lo que pues concluyo es que la experiencia colombiana en el reconocimiento de derechos a los ríos efectivamente es relevante y es innovadora, pero hay que mirarla con una visión crítica para entender por qué hoy las comunidades que en un principio dijeron estar muy de acuerdo con el reconocimiento de derechos sienten que se les ha quedado corta la sentencia, que no les está dando las respuestas, que no es por ahí, que necesita fortalecerse esa decisión para llevarlo a la práctica, que es lo que necesita la gente también. La experiencia también
Aquí, perdón, que me repetí. La segunda conclusión es que para llenar de contenido los derechos a la naturaleza, pues una observación general puede ser de gran utilidad. Con eso cierro y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a los 4 ponentes. La verdad es que ha sido muy interesante. Vamos con un cierto retraso, como es habitual. Pero bueno, no por ello tengo que dejar de insistir en que tenemos que intentar hacer preguntas, debate, pero acotar un poco y reducir las intervenciones. Si hay alguna palabra, Alba. Muy buenos días, muchas gracias a los ponentes. Algo que quería dejar es que la experiencia que nos cuentan de la Cocha, yo pienso que nos pone un poco como a la expectativa y nos llama la atención si el derecho, el que estamos trabajando, realmente responde a una forma de legislación que trabajan los indígenas, ¿cierto? O sea, yo pienso que un aporte de este evento sería como que no podemos seguir en la misma línea. Pues lo quiero dejar acá y ya los otros ponentes que me respondan esa parte. Porque conozco una experiencia que se hizo en La Guajira por las comunidades Wayuu y fue una estudiante a nivel de doctorado y ella dentro de su tesis aportó algo diferente a la constitución política en relación al trabajo con la comunidad y conectado con la naturaleza, ¿cierto? Porque tú nos contaste una dinámica diferente de vida que se maneja en la comunidad indígena y que no responde a esa legislación ambiental, ¿cierto? Porque, como tú lo dijiste, no es que nosotros tengamos que ordenar el territorio, sino que la vida se tiene que conectar la vida del ser humano tiene que conectar a la dinámica de ese ecosistema. Entonces, bueno, dejo esa completa. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias pues por estas ponencias demasiado enriquecedoras, ¿no? Pues en el caso colombiano, en el caso constitucional y también tener un referente paralelo como es el Mar Menor. Referente a Colombia, muy de acuerdo, una cosa es el reconocimiento del derecho, ¿sí? Podemos reconocer que hay un derecho a la naturaleza, pero está la garantía del derecho, ¿sí? Entonces, si yo reconozco un derecho y no lo estoy garantizando, pues realmente, digamos que vamos lento, ¿no? Entonces, reconocemos que hay algo, pero ¿cómo lo garantizo? ¿Cómo lo materializo? Y en el caso puntual de Colombia, ¿cómo transformo la realidad social que están viviendo las comunidades, que son los que se están viendo afectados por las decisiones del juez, por las decisiones de la administración pública, por las decisiones legislativas que se tienen? Entonces, digamos, un poco aunado a lo de ayer, es resaltar como el giro biocéntrico que se está dando jurisprudencialmente mediante los jueces está tratando de mover en algo, ¿sí?, a lo normativo, que es actualizarlo de alguna manera, y a la administración pública para que pueda, en últimas, como decía la doctora María, se vea esa inversión, se vean casos puntuales, se vean avances puntuales, pero esos avances puntuales no me garantizan tampoco la transformación del territorio, y eso lo uno con lo que decían de la laguna de la Cocha. Digamos que sería muy interesante ver cómo este reconocimiento, pues en Colombia la jurisdicción indígena, digamos, ellos tienen una jurisdicción especial y son sus propias autoridades, y la Constitución y las leyes como tal colombianas no pueden intervenir, digamos, como en las decisiones que toman ellos en sus territorios. Entonces sería muy interesante ver el avance de cómo la garantía o cómo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a este ecosistema particular, cómo le hace el contrapeso a esa garantía de los derechos que se está promulgando desde los jueces, ¿no? Entonces, a ver qué medida es
digámoslo así, como más efectiva, ¿no? Si las comunidades que viven y que están digamos, como en esa sacralidad del territorio, o los jueces con unos mandatos, con unas determinaciones que a medida, como indicaba la doctora María, que a medida que ha pasado el tiempo, digamos, el atrato fue hito, sí, pero le faltó. Pero entonces siguió la Amazonía, siguió el Pisba, hay más de 20 ecosistemas reconocidos en Colombia como sujeto de derechos a hoy con las sentencias de los jueces. Entonces cada vez, digamos, como el escenario es diferente, las órdenes son diferentes y digamos como que la materialización de los derechos de la naturaleza va tomando como otra forma. Con eso cierro. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Ángel, por favor. Para Pedro, sí, y para los otros compañeros y compañeras. No os dejéis caer en la melancolía capitalista de la destrucción de la naturaleza. ¿Sí? Porque claro, lo que se trata es de pensar críticamente. Y por supuesto que el Tribunal Constitucional hasta ahora ha pensado de otra manera. Y con esas categorías, la solución que nos daría, pues sería, tú lo has dicho, funcionar al modo de reproducción capitalista. Que es un poco también lo que decía el profesor Almirante. Es decir, este nuevo constitucionalismo de la tierra, y lo decía ayer Marcos, introduce un elemento principal que es un desafío al capitalismo. Más que antropoceno, es un capitalismoceno, ¿sí?, de explotación de la naturaleza sin límites. Hay un cambio fundamental de dimensión constitucional, aunque formalmente sea una ley, que es que introduce un sujeto nuevo dentro de nuestro ordenamiento jurídico que desafía la forma de pensamiento. Esto lo estamos viendo en las capas más bajas de la judicatura y en el Tribunal Constitucional también, pero no caigas en la tristeza de que va a seguir funcionando de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen otros elementos jurídicos para poder razonar de otra manera jurídicamente. Cuando tú hablabas cómo van a ponderar, claro, antes la naturaleza era un objeto, pues ¿cómo se va a ponderar? Entre sujeto y objeto, pues el imperativo kantiano y a correr, ¿sí?, con ciertos límites. Pero esto no implica que, como ahora tiene un sujeto con el cual se contrapone, que también tiene derechos, como has dicho tú, el principal a existir, esto va a llevar a que el Tribunal Constitucional, en su caso, tenga que razonar de otra manera. Pero como estamos viendo, esto cuesta mucho incluso en los países donde está más avanzado, o incluso en Ecuador, donde la Constitución ya reconoce a la naturaleza y lo va proyectando durante todo el texto constitucional. Decíamos ayer, es un cambio de paradigma, no va a operarse de la noche a la mañana, por desgracia, ¿sí?, pero se empieza a operar. Entonces hay un plano fundamental de la Constitución que a veces se nos escapa, que es el plano sociológico. Ese plano sociológico está cambiando y puede cambiar muy deprisa. Entonces, de ese cambio sociológico probablemente haya una suerte de cambios en la interpretación de la Constitución. Y también ocurre ahí que nos hacemos ciertas trampas cuando hablamos de conceptos que creemos que son algo y son en realidad conceptos zombies. ¿Sí? Cuando hablamos de Constitución, ¿de qué estamos hablando? De la Constitución Racional Normativa de 1978. Oiga, esto ha volado por los aires. ¿Por qué? Porque el 10.2 dice que los derechos se van a interpretar de conformidad con las declaraciones internacionales. Y como si decía la profesora, la ONU saca una declaración internacional donde habla de derechos de las... Pues por la vía del 10.2 tenemos una interpretación. ¿Y qué son los tratados de la Unión Europea si no son Constitución también? Entonces esa reforma exige, ¿no?, tener también un cambio que ya se ha operado, que se va operando, en lo que es el paradigma jurídico con el que estamos operando. Es decir, en tu esquema, como amigos, ¿sí?, tú operas con ese esquema kelseniano de la pirámide, con el tribunal operando. Ya, pero tampoco opera así. Esto ha cambiado, ¿sí? Y hay que creer también que nuestro Tribunal Constitucional, y más ahora, ¿sí?, enfrentando esa nueva realidad y ese nuevo problema, interpretará conforme dice el Código Civil y la ley del Tribunal Constitucional, conforme a la realidad existente en la normativa. Y por tanto tendrá que cambiar. ¿Es difícil? Pues claro que es difícil, ¿sí? Pero yo creo que a la academia, nosotros y nosotras estamos llamados a inspirar, evocarles ese cambio, ¿sí? Y entonces ahí, en esa función que a nosotros nos toca de pensar críticamente, pues podemos ofrecerles algún tipo de alternativa, de vía y demás. ¿Cómo se va a llevar a la práctica? Bueno, pues también el derecho llega hasta donde llega, ¿sí? Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Pero llegamos a muchos sitios.
llegamos a muchos sitios. Y el derecho tiene una potencia transformadora muy grande. Lo que pasa es que lo hace en un contexto capitalista de desarrollo y explotación que es muy difícil vencer, porque ese pensamiento hegemónico, que diría Gramsci, sigue estando en nuestras cabezas. Es decir, es muy difícil que cambiemos ese chip, pero ya empezamos a cambiar. ¿Sí? Si yo he cambiado, quiere decir que podemos cambiar todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Lo cortamos ya porque si no seguimos acumulando retraso. Doy la palabra, sí. Yo por alusiones, no sería tanto, creo yo, una melancolía, sino una ilusión tal vez quizá kelseniana, pero un poco más acotada a las posibilidades realistas, o al menos de la concepción que puedo tener yo de un ordenamiento en términos constitucionales. Creo que evidentemente la ley introduce un nuevo sujeto, pero la idea de sujeto que está ya en la Constitución es la de el sujeto humano, no aparece el sujeto medioambiental como tal con el criterio ecocéntrico. Sí, evidentemente se pueden aplicar muchas técnicas de interpretación, una interpretación literal, sistemática o sociológica, pero aún así la interpretación sociológica de la que hablas puede ser más o menos extensiva, puede apoyarse en la idea de que la gente tiene una voluntad de cambio medioambiental y de reforzar los instrumentos de protección, porque evidentemente hay una degradación ecológica, o puede también entenderse que una extensividad muy amplia de los criterios ecocéntricos cambian el paradigma relacional con la economía, y no sé hasta qué punto realmente es algo consolidado o tan extendido la aceptación de un cambio de todos los patrones de consumo y de relación de la ciudadanía con la economía. Así que tampoco sé hasta qué punto, respecto a un criterio sociológico, se podría aplicar realmente esta interpretación del Tribunal Constitucional. Efectivamente, dentro de un derecho dúctil, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial tienen la capacidad de ir modelando el derecho. Yo lo único que hablaba no es de la imposibilidad de hacerlo, sino de la preferencia de que esto se haga desde un paradigma democrático por una reforma constitucional o un cambio constitucional. Eso era únicamente para respetar, al menos dentro de mi perspectiva, este paradigma más kelseniano, si quiere llamarlo así. Bueno, con respecto a lo que dice la doctora, realmente pues nosotros más que activar como esa ruta judicial, esa vía administrativa, sea por vía de tutela, acción popular o ya por ordenanza departamental, que realmente pues en el departamento de Nariño ya existe el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ecosistemas estratégicos, lo que quisimos sí fue activar esta ruta de la jurisdicción especial indígena, pero también el reto nuestro es cómo se hace vinculante al momento en que ingresa el Estado al territorio. Eso nos ha permitido, claro, estamos en un constante proceso de aplicabilidad de la declaratoria, porque día a día pues hay intereses y hay inversiones que se quieren realizar al territorio. Entonces, como a través de este proceso de la consulta previa nosotros ponemos estos mandatos espirituales y ya es la entidad que llega a intervenir la que tiene que invertir, sí, pero bajo el ordenamiento que ya está establecido en la cocha como sujeto de derecho. Entonces, esto nos va a permitir tal vez una eficacia un poco más o una inversión directa con unas órdenes directas que pues van a ser como más fácil de aterrizar al territorio, y así pues nosotros como comunidades también tenemos el poder de ejercer el control sobre cómo se están ejerciendo pues esos mandatos que nosotros mismos nos hemos propuesto. Gracias. La respuesta más. Sí, que tengo que ahorrar tiempo y es como un SMS, un mensaje. Ayer José Ángel Camisón ha explicado la definición de paradigma, ¿no? Con referencias a la Real Academia Española y todo. Bueno, creo, soy muy rápido, que es necesario cambiar el paradigma fundamental. Y la cuestión es cambiar el paradigma porque no que tenemos que cambiarlo, porque ya está cambiado. Tenemos que comprender que el paradigma ha cambiado. Porque sí, desde los criterios principales de la protección medioambiental, que son riprístino y conservación, hacia resiliencia y rapidez también. Y no podemos estar aquí ahora, hoy en día, en el 2024, hablando de Kelsen y Schmitt y todo esto. La solución mejor es el anarquismo metodológico de la posmodernidad. Eso es el punto, ¿no? Tenemos que resolver problemas, no analizar problemas. Eso es el punto fundamental. Y
eso es el punto, que todos los alcances, es masculino, claro, ¿sí? Gracias, no son incrementales en la historia de la ciencia, porque hay saltos, ¿no? Esto es la verdad de las revoluciones científicas y teóricas también, que definen también el papel de los académicos en la crisis socioecológica contemporánea del antropoceno, en la que el capitaloceno es una subcategoría como el nomoceno. Ese es el punto. Gracias. Yo creo que comparto eso de la metodología. Eso, el anarquismo metodológico, como se llame. Voy a empezar a leer sobre eso. Nada, simplemente una reflexión. Yo la primera vez que trabajé el concepto de paradigma fue con Kuhn, Thomas Kuhn, sí. la filosofía de la ciencia, cuando hice las dos oposiciones. Y después yo lo estoy aplicando mucho, lo aplicamos de una forma conceptual cuando hablamos pues incluso paradigmas empresariales, en turismo, las eras del turismo, cosas de estas, ¿no? Un poco necesitamos conceptualizar, ¿no? Para avanzar el conocimiento. Yo sinceramente creo que sí, que tal como decía Marcos ayer, evidentemente desde la economía hay avances, ¿no? Porque aquí estamos hablando de paradigma, que cambia el paradigma en derecho. Y yo ayer vi que sí, que hay unos indicios muy claros, ¿no? Por lo que contáis. Pero yo tengo mis dudas de que esto tenga, digamos, o esté sucediendo realmente. O sea, no es que no haya propuestas, claro que hay propuestas y quejas y bueno, y en economía a veces se estancan unos negocios y hay gente que protesta y demás, pero yo sigo teniendo mis dudas que realmente eso, que era el paradigma de la sostenibilidad, que era una forma de hablar de cambios, se esté produciendo, ¿no? Y os recuerdo que aquí economía somos todos, igual que, bueno, derecho no somos todos, pero bueno, economía sí que la hacemos entre todos. Nosotros simplemente nos dedicamos a analizar, pero al final yo no sé la forma, ¿no? en que esto se traduce en un paradigma económico o a la velocidad que está cambiando, ¿no? Yo creo que, bueno, más o menos podemos coincidir ahí, ¿no? Que estamos detectando avances en el paradigma desde la perspectiva del derecho, pero el día a día, que bueno, es la forma en que construimos la economía y la sociedad, pues eso va un poquito más lento, ¿no? Sí. Vamos a dejar unos minutos de descanso, si os parece. Creo que no hay ninguna... Derecho. Ah, sí, pues seguimos. Si el director lo dice, seguimos.